Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la jornada de la tarde y entonces felicito a aquellos que nos encanta la puntualidad para dar inicio a estas charlas y dar beneficio a ellos. Muy bien, la charla que vamos a tener a continuación va a versar sobre la nefrotoxicidad por medicamentos a cargo del doctor Jaime Manuel Restrepo, quien es pediatra nefrólogo y actualmente es jefe de nefrología pediátrica de la Fundación Valle de Lili en Cali. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, darle gracias al comité organizador y al doctor Jorge Hernán Ramírez, quien tuvo la gentileza de invitarme a participar en este congreso de farmacología. Voy a enfocar la charla de esta tarde sobre nefrotoxicidad de medicamentos, dando algunos aspectos de diferencias de edad en cuanto a presentación de lesiones por medicamentos, lesiones renales. Como ustedes comprenderán, no es lo mismo el enfoque que nosotros hacemos en los niños al enfoque que se hace en la etapa adulta. Voy a hacer obviamente el énfasis principal en la lesión en niños. Como segundo, tomo dos puntos principales de manejo cotidiano, que es la nefrotoxicidad por los antibióticos, especialmente los aminoglicósidos y algo de las cefalosporinas, y la neprotoxicidad en tercer lugar por los antiinflamatorios no esteroideos, que quizás para nosotros nos significa un reto el plantear la posibilidad de que haya esta lesión y alertar a la población médica o aquellos que tienen que ver con todo el manejo en salud de nuestra población de cómo evitarlos, y en último hablar algo de los marcadores de estas lesiones renales producidas por medicamentos. Como ustedes, todos, mucho más el auditorio en el cual estoy aquí, comprende más que nosotros los médicos y los que trabajamos en clínica, la característica de los medicamentos, como existen medicamentos que van a tener la posibilidad de tener receptores propios, que van a tener reservas en tejido, ya sea unido a grasas o en algunos puntos especiales, que van a tener la posibilidad de ser absorbidos adecuadamente en el tracto intestinal o en el tracto renal en algunas ocasiones. Muchos de ellos, los que producen lesión nefrotóxica, pues es el punto donde más va a generar una lesión. Vamos a tener en cuenta formas de transformarse esos medicamentos una vez ingresan al organismo: tracto intestinal, parte biliar, excreción a través de la filtración glomerular o de los aspectos tubulares de reabsorción o de secreción, y cómo en realidad todos los medicamentos que nosotros formulamos a nuestros pacientes van a tener entonces la posibilidad de estar como droga libre, ya sea en la circulación general, unidos en ocasiones a otras drogas o a proteínas, y cómo van a tener unos metabolitos que van a generar una lesión en un órgano blanco. Puede llamarse tracto gastrointestinal, puede llamarse renal, neurológico o a veces pulmonar. Para lo que nos concierne en el día de hoy, entonces, vamos a tener en cuenta esa forma de presentación o de lesión en algunos órganos, en el órgano que a nosotros nos corresponde, que son los riñones. Como ustedes entenderán, no es lo mismo cuando estamos hablando de un niño recién nacido o un niño preadolescente o un adolescente, para diferenciarlo de lo que sería la farmacocinética y la farmacodinamia en un adolescente o en un adulto. Nosotros que trabajamos un porcentaje muy importante en el periodo perinatal, detectando desde inútero o anormalidades o sencillamente observando crecer al feto inútero, tenemos la posibilidad de verlo relacionado con algunos medicamentos que la madre ingiere y que pueden ser
potencialmente tóxicos para el niño. Conocerlos es importante para todos, pero en nosotros en nefrología tenemos un objetivo muy importante, es que con la detección de anormalidades renales ya desde inútero podemos colocar a pacientes en riesgo de problemas renales y por lo tanto tenemos que empezar a legislar sobre los medicamentos que para ese paciente nosotros vamos a dar. Ejemplo de ello, pacientes que tienen un solo riñón o sencillamente que nacen con un riñón que está lesionado, que no funciona y que por lo tanto a partir de su nacimiento van a estar por toda la vida con un solo riñón, manejando todo lo que significa la carga metabólica que le está ingresando a ese organismo y por lo tanto teniendo que manejar los medicamentos que tienen que ser excretados por vía renal. Ejemplo de ellos, los antibióticos, los aminoglicósidos en especial, con su potencial nefrotóxico y algunos otros que en situaciones adversas pueden generar, como vamos a ver, lesión. Podemos decir entonces que hay cambios en la capacidad metabólica desde el momento en que nace. El momento en que nace en el vía metabólica, hay cambios en los diversos órganos, por ejemplo, la composición corporal y distribución de agua del organismo va a cambiar. Ustedes ven acá, por ejemplo, cómo el agua total corporal en los niños recién nacidos es mucho mayor que en el periodo mayor o el niño mayor o adolescente, y lo que es la grasa corporal va a aumentar en la medida en que van creciendo los años, y esto va a contribuir a tener formas diferentes de asimilar los medicamentos y las sustancias que se transforman metabólicamente en el organismo. De igual forma, los cambios en la secreción de ácido biliar y de longitud del intestino y capacidad de reabsorción intestinal van cambiando con la edad y por lo tanto el mismo medicamento que se va a dar a un paciente recién nacido va a tener una distribución y una forma diferente de producir efectos, ya sea principales que beneficien al paciente, pero de igual forma acumularse o generar toxicidad si no tenemos en cuenta la vía de administración y la dosis en que el tiempo en que va a permanecer ese medicamento en el organismo. Cuando nosotros vemos crecer los niños, vamos a encontrar que la filtración glomerular, o sea, la capacidad de filtrar sustancias, de reabsorberlas y de excretarlas, va creciendo poco a poco hasta los años 3 o 4 años, donde se estabiliza, y podemos decir que a partir de los 5 o 6 años vamos a tener una función renal que es bastante buena para ser competente e incluso para competir con la función renal del adulto, pero sin embargo este periodo de la adolescencia marca un progreso muy importante porque es el periodo de cambio de niño a adulto y casi que la explosión metabólica, de reto metabólico que se involucra en este proceso va a generar entonces cambios en el porcentaje de agua, de grasa y muscular que hacen que las dosis y la forma en que se van a ser absorbidos y excretados los medicamentos cambian y que para nosotros es muy importante. De igual forma, los pacientes, el estado de hidratación de un paciente, el estado de perfusión, hará que una persona pueda tener mejor capacidad de absorción de una sustancia, de ser llevada a los sitios donde se quiere hacer el efecto, pero de igual forma también de ser acumulada en caso de disminución de la perfusión o disminución de la hidratación, que pueden alterar los objetivos principales del tratamiento que queremos hacer con un medicamento, y los efectos adversos empiezan entonces a aparecer. Esto para centrarnos desde el punto de vista de los riñones. Quiero que recuerden esta imagen para toda la charla. Nosotros en el momento de nacer y periodo de los primeros 2 años vamos a tener una corteza supremamente bien desarrollada con una diferenciación con esta médula, esta en donde se encarga de hacer filtración glomerular y esta en donde se encarga de hacer reabsorción y secreción de sustancias. Ustedes van a entender que nosotros en pediatría le damos a esto una gran importancia porque estamos tratando con niños prematuros en una gran cantidad de ocasiones,
en donde tenemos que pensar que esto no está tan desarrollado como en un niño de 4 o 5 años o un adulto, y que por lo tanto estas nefronas que aunque están allí, no todas son funcionantes y pueden tener alteración en la filtración, y de igual forma estos túbulos que están aquí muy largos, en el prematuro o recién nacido a término y en los primer año de vida es un poco más corta, y los mecanismos de secreción tubular, de reabsorción tubular, van a ser diferentes. Y van a tener entonces que sufrir el impacto que muchas veces tenemos de tener una hipoxia que puede generar necrosis cortical o necrosis tubular, que en algunas ocasiones van al mismo tiempo o corren paralelo a la administración de medicamentos que, en gracia a la necesidad que tienen ellos de ser tratados para algunas enfermedades, tienen efectos nefrotóxicos, y por lo tanto la hipoxia, la necrosis y al mismo tiempo la utilización de esos medicamentos lo hacen potencialmente sujeto a tener una nefrotoxicidad, así nosotros queramos evitarla o queramos a veces que no se dé. Sin embargo, la utilización de esos medicamentos usualmente es necesaria. Vamos a tocar entonces algunos de los medicamentos que usamos en la clínica y que ustedes y conocen y que los van a ver utilizar con cierta prudencia todos los días más por los médicos. Estamos hablando entonces de los antibióticos. Los antibióticos son, la mayoría de ellos, los aminoglicósidos y la vancomicina, son eliminados por filtración glomerular. Hay otros que son secretados o reabsorbidos en algunas ocasiones por los túbulos, y las penicilinas y las cefalosporinas son el ejemplo clásico de ello, y de igual forma la furosemida, como un diurético que tiene su acción en el asa ascendente de Henle y que va a tener un sinergismo con los medicamentos nefrotóxicos en la medida en que van a atacar los túbulos, la parte tubular de este grupo de pacientes, en donde puede haber lesión tubular proximal o puede haber lesión tubular distal. La mayoría de los medicamentos que nosotros ofrecemos a los niños, que les damos vía endovenosa o en algunas ocasiones intramuscular, pero en este caso los aminoglicósidos siempre serán dados en vía endovenosa, van a tener entonces su efecto principal en esta parte del túbulo, que es el túbulo proximal. Sabemos que uno filtra y que el 70% de todo lo que filtra se reabsorbe en este túbulo proximal. Entonces imagínense ustedes que esta lesión tubular se esté generando, y por lo tanto va a impedir que la reabsorción de las sustancias fundamentales que nosotros hacemos allí para vivir, agua, sodio, potasio, cloro, algunas proteínas, se vayan a estar limitadas, y por lo tanto tienen una tendencia a, si no reabsorberse, seguir su curso y aparecer en cantidades muy grandes en la orina, generando en ocasiones acidosis metabólica por la pérdida del bicarbonato que no ha servido, o sodio, y va a generar entonces no necesariamente una lesión glomerular, sino una lesión tubular. Por eso entonces, más tarde y en el correr de la charla, van a comprender que no necesariamente una lesión renal en algunos pacientes o insuficiencias renales corren con anuria, sino que pueden tener una diuresis normal por cuanto la lesión principal ha sido en los túbulos y no en los glomérulos. Esta es una diapositiva un poco elaborada, pero quiero simplificarla diciendo que la gentamicina, al ingresar, esta es la lesión que genera la gentamicina en la célula, que fundamentalmente sus mecanismos de producir nefrotoxicidad es que ingresa al liposoma, lo ingiere, lo procesa allí, se intoxica con él, explota y lesiona la célula a través de otras vías, como atacando la mitocondria, intoxicando la mitocondria y un poco el volumen celular, generando entonces inflamación, una lesión celular severa y una apoptosis que lleva a muerte celular. Esto que lo decimos aquí tan sencillo es importante recordarlo, porque afortunadamente con respecto a otras lesiones tubulares,
esta lesión es generada con el tiempo y si uno para o disminuye el medicamento, puede entonces revertir la lesión que se está generando en esa célula tubular y esa célula tubular entonces se regenera. Un poco diferente a lo que ocurre con la necrosis tubular aguda, o sea, la hipoperfusión o hipoxia marcada, que coge la membrana basal y la arranca de base y no permite que se regenere de nuevo la célula. En la nefrotoxicidad por aminoglicósidos tenemos la posibilidad de revertirla y que la disfunción pase y se mejore y la persona quede sin una lesión residual. Hay otros elementos a considerar en los aminoglicósidos, es que la forma de presentación clínica de esta lesión por aminoglicósidos puede presentarse, como les decía, con una insuficiencia renal aguda no oligúrica, o sea, tenemos una diuresis normal o incluso una poliuria que nosotros hablamos más allá de 2 a 3 cc por kilo por hora, significando que no necesariamente por orinar uno no tiene una lesión renal, puede tenerla. Puede haber, una vez instalada la falla renal aguda, una lenta recuperación. Hay una disfunción tubular proximal, por lo que comentamos anteriormente, que puede generar enzimuria, proteinuria, glucosuria. Y uno de los puntos más importantes es la relación con la pérdida de magnesio que agrava la lesión. Es por ello que muchos de los estudios de investigación en animales han logrado mostrar que si uno logra expandir el espacio extracelular con buen líquido y adicionarle magnesio, va a atenuar o disminuir la nefrotoxicidad del medicamento, sobre todo en ocasiones donde hay absoluta necesidad de colocarlo, por cuanto la infección lo requiere o porque hay otros agentes funcionando. Y la otra es la tendencia a la hipocalemia por la lesión tubular perdedora no solo de sodio, de bicarbonato, sino de potasio. Esto podría simplificar entonces en el conocimiento de ustedes lo que puede ocurrir en una lesión por aminoglicósidos. Puede ir desde una falla renal aguda que evoluciona lentamente por una lesión tubular en aumento que nos corresponde a los clínicos detectarla muy precozmente y hacer los ajustes necesarios de los medicamentos, y antes de que haya un cese abrupto de la filtración glomerular, como ustedes observarán, hay una caída que puede ser lenta, pero que en este periodo ya hay una falla renal aguda, así tenga una tasa de filtración glomerular estable y que puede con el tiempo, por la lesión tubular que se genera, producir una obstrucción tubular y una vasoconstricción importante que genera, por lo tanto, una mayor lesión. En la nefrotoxicidad por los aminoglicósidos, entonces, tenemos que tener en cuenta que hay mayor toxicidad cuando la dosis diaria es dividida. Esto es importante conocerla. Nosotros, hasta hace unos 20 años, 15 años quizás, utilizábamos el aminoglicósido cada 12 horas, en algunas ocasiones cada 8 horas, y todos los estudios han demostrado que aumenta la nefrotoxicidad. La utilización en una sola dosis dada en un bolo en 1 o 2 horas, a diferencia de darla en infusión continua, ha disminuido la nefrotoxicidad en pacientes de riesgo o que por absoluta necesidad se estén colocando. Lo otro es que cuando se administra en bolo, como les decía, hay una menor toxicidad y eso es importante. ¿Qué factores de riesgo tienen entonces los aminoglicósidos para producir nefrotoxicidad? Si hay aumento de la frecuencia de administración, como decíamos, aumenta la nefrotoxicidad. El tiempo del tratamiento, si es cada 24 horas, mejor que darlo cada 6 horas. Si nosotros estamos frente a una masa renal disminuida, de ejemplo, y esto es muy frecuente porque el número de pacientes con riñones únicos o con masas renales disminuidas es algo que se detecta todos los días más, y por lo tanto, si hay necesidad de colocarlo, hay que tener en cuenta qué tanta masa renal tiene. La hiponatremia, producto también de hospitalizaciones largas o de complicaciones, agrava o aumenta, potencia la nefrotoxicidad, al igual que la acidosis metabólica, y la administración de otros agentes nefrotóxicos, como
podrán observar los que están en clínica o están trabajando permanentemente con los clínicos, cuando se da un aminoglicósido casi invariablemente se da con otro antibiótico, ya sea una cefalosporina o en ocasiones con diurético, y existe entonces riesgo de aumentar la nefrotoxicidad cuando se aumentan o se dan estos medicamentos de nefrotoxicidad ya anunciada. Tenemos nefrotoxicidad también por antibióticos como las cefalosporinas, y la que menos genera nefrotoxicidad y es realmente sin problemas en la cefalexina, pero tenemos problemas con la cefaloridina, con el cefaclorcefalotina, que a pesar de que nosotros le veamos en niños normales, sin problemas, bien hidratados, no generan problemas, lo pueden generar cuando están en condiciones adversas de deshidratación o que tengan acidosis severa y se potencia entonces el efecto de la nefrotoxicidad. Hay medicamentos entonces que así como hablábamos que tienen lesión en la parte del túbulo proximal, como los aminoglicósidos, hay otros que generan lesión tubular distal, y uno de ellos clásico ha sido la anfotericina, ¿ve? La anfoterrible le llamamos nosotros. Afortunadamente hay unos nuevos medicamentos que limitan o disminuyen la necesidad de usarla y han disminuido la nefrotoxicidad que encontrábamos en este grupo de pacientes, pero lo que clásicamente se observaba la disminución del flujo plasmático, una disminución de la filtración glomerular con lesión tubular, generando poliuria, a veces acidosis tubular proximal e hipocalemia como un signo cardinal fundamental que nos generaba angustia y que teníamos que prevenir una complicación mayor como era una hipocalemia. Los otros medicamentos usuales que ustedes todos han oído mentar, que los han utilizado y que son potencialmente nefrotóxicos, son la rifampicina, la sulfa, la banco, la aciclovir, que es muy importante recordar que ante la tendencia a la cristalización de esta sustancia, en situaciones de poca volemia, de deshidratación o dado concomitantemente con otro medicamento como cefalosporinas, puede generar una tendencia a nefrotoxicidad. Y no hablemos de la quinina, que tiene sus riesgos propios. Este es el caso de una niña de 10 meses que llega con anemia, falla renal aguda, donde se piensa que puede tener un síndrome hemolítico urémico, sencillamente se le investiga si ha tomado antiinflamatorio no esteroideo, lo ha tomado pero en una sola dosis, pero tenía una dosis concomitante de una cefalosporina. Como no mejora el síndrome hemolítico urémico, se encuentra una nefritis intersticial y quizás las nefritis intersticiales agudas tienen entonces que recordarnos que son parte de lo que vamos a hablar ahorita, los antiinflamatorios no esteroideos, pero ante la conjunción de dar medicamentos, 1, 2 o 3 medicamentos, que muchas veces uno no sabe cuál generó la toxicidad y le generó una falla renal aguda. Son los antiinflamatorios no esteroideos entonces uno de los medicamentos que nosotros le tememos. A veces hemos exagerado la nota y vemos antiinflamatorios no esteroideos en todo. Acetaminofén, no hay que tomar nada, no se puede nada. De pronto hemos hablado de que los antiinflamatorios no esteroideos tienen un factor idiosincrático, algunos responden con una sola dosis, disparan todo un fenómeno inflamatorio. Otros están relacionados con la dosis o la administración concomitante con otros medicamentos o con esas situaciones aciagas como la deshidratación, la infección severa, que potencian los efectos de la nefrotoxicidad de algunos antiinflamatorios no esteroideos. Nosotros en pediatría tenemos un concepto bastante diferente. Podemos decir que hay grupos de riesgo donde creemos y lo vamos a encontrar. Uno de ellos es el período perinatal. Nosotros tenemos niños nacidos pretérminos que tienen ductus y que hay que cerrárselo y hay que utilizar antiinflamatorio no esteroideo para poder cerrarlo. Ese niño que está, como veíamos anteriormente, pretérmino, con poca glomérulos funcionando, con disminución de la perfusión y de los túbulos, es un niño de altísimo riesgo de hacer nefrotoxicidad. Sin embargo, lo damos, lo tenemos que dar y lo tenemos que seguir, y esta es como el tiempo en que nosotros sabemos que los
los inhibidores, los antiinflamatorios no esteroideos van a interrumpir este proceso de acción de las prostaglandinas que aumentan el flujo sanguíneo renal, que viene el transporte de sodio en el asa ascendente de Henle, que antagoniza la acción de la ADH y que inhibe la absorción de urea y sodio en el tubo colector. Sabiendo esto, entonces vamos a esperar que todo lo anterior sea contrario a lo que normalmente se hace y estos son nuestros más frecuentes. Recordamos el DN, que a veces más que darlo se unta, pero tenemos algo muy utilizado, el ibuprofeno y el naproxeno. El Ponstan, muy en las adolescentes, en los cólicos menstruales que generan fallas renales agudas si no es utilizado o si es sobreutilizado. Y esto pues, es el pan de cada día, todos los días usado con más moderación. Y hubo un producto que se utilizó hace 20 años que era el Cataplan para la fiebre, que a todo el mundo se le daba y claro, la fiebre cedía y quedaba en 35, como un pollito de niño, y generaba muchos efectos adversos, fue sacado del mercado. Y esto puede ser lo que ustedes todos saben, de donde el papel de la ciclooxigenasa en la utilización, en la formación de prostaciclina, prostaglandina y tromboxanos, y cómo se va a impedir por la acción de los antiinflamatorios no esteroideos la producción de estas sustancias, y van entonces a dar un trastorno en los mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación de algunas áreas, especialmente el área renal. Estos son los primeros estudios en el New England Journal de 1993, en donde se empezó a observar que a los pacientes pretérminos había que darles antiinflamatorio no esteroideo para cerrar el ductus, y entonces se encontró que había niños que hacían enterocolitis necrosante, se aumentaba la mortalidad, la hemorragia intracraneal aumentaba, y de igual forma la función renal se iba a comprometer con un aumento de la creatinina sérica, con una retención de líquidos y con una disminución del flujo urinario. Esto, evaluación en el año 1993, un artículo seminal del cual se extrajeron las mejores experiencias para hacer una racionalización del uso de antiinflamatorios no esteroideos en los niños que lo requerían y que por obligación había que colocarlos. De igual forma, en el área pediátrica, el doctor Jean-Pierre Guignard en Lausanne, Suiza, quien ha sido un estudioso de la función renal en niños pretérmino y a término, ha utilizado, tratando de disminuir o utilizar alguna otra dosis de ibuprofeno, empezó a experimentar con conejos, y lo que encuentra es que obviamente al dar mayores dosis de ibuprofeno, la posibilidad de que haya una diuresis disminuye, de que haya una disminución de la filtración glomerular y de que haya un aumento de la resistencia vascular periférica en este grupo de pacientes que toman ibuprofeno y que aumenta cuando se aumenta la dosis. De igual forma, las experiencias con el cierre del ductus, del ductus arterioso en recién nacido, con niños de 1230 gramos, ha llevado a aclarar muy bien el papel que tiene el ibuprofeno o los antiinflamatorios no esteroideos. Se trató de reemplazar la indometacina por el ibuprofeno, creyendo que había menos riesgos, pero en general cualquier antiinflamatorio no esteroideo que se dé en un periodo crítico va a generar un riesgo de falla renal aguda o un riesgo de alteraciones de la función renal de esos niños. Esto es, en ese mismo grupo, comparando ibuprofeno con indometacina, los dos van a generar, aunque hay mucho menos el ibuprofeno, de todas maneras con el tiempo generan algo de lesión. En síntesis, para los niños recién nacidos pretérminos se sigue utilizando el ibuprofeno, tiene riesgos, pero lo tenemos que utilizar. Por eso le decía que nosotros para los niños mayores hablamos, no le demos antiinflamatorios, pero en algunos grupos de edad lo utilizamos como protocolo y sabemos que la lesión se va a dar en un niño de riesgo como es un niño pretérmino y un niño que no tiene una buena función renal todavía desarrollada. Hay unos estudios, son de esos estudios de antes del 2000, pero no por ser de antes del 2000 dejan de ser muy importantes. Es quizás de los pocos estudios, ese es un estudio del doctor Lasco, del grupo de Boston, que hace un análisis de los varios hospitales en Boston,
y toma un grupo de pacientes de 84.192 niños, estudio doble ciego, randomizado y controlado, donde se da acetaminofén y ibuprofén a estas dosis, y se encuentra un riesgo de 5.4. El riesgo de hospitalización para sangrado gastrointestinal o anafilaxis no aumentó en un grupo en seguimiento con este grupo poblacional. De igual forma, ese que era ambulatorio lo replicaron para ver pacientes que llegaban a urgencias y que se les daba acetaminofén o que se les daba ibuprofén, y observaron grupo de pacientes con acetaminofén, grupo de pacientes con ibuprofén a una dosis y a una dosis mayor, y lo cierto es que la población tenía las mismas características y encuentran que no hay mayor diferencia, que la nefrotoxicidad no se da, que si el niño tiene la posibilidad de ser bien hidratado, si el niño tiene la posibilidad de estar siendo monitoreado, la posibilidad de nefrotoxicidad es poca. Y de igual forma, este es otro estudio en un grupo de pacientes de los, para esa época hospitalizados, con 108 niños que recibieron ibuprofeno y acetaminofén, estando deshidratados y tuvieron manejo con antipiréticos. Como ustedes ven acá, la diferencia no es tanta. Sin embargo, siempre para los médicos es motivo de aviso y de preocupación que un niño deshidratado o que tenga algo más severo reciba un antiinflamatorio no esteroideo, y si se tiene que dar, tiene que ser con un monitoreo de la función renal. La lesión más importante que nosotros vemos es la lesión generada por nefritis intersticial o necrosis papilar renal, que la dan en algunos pacientes que están recibiendo por mucho tiempo antiinflamatorios no esteroideos, o en algunas ocasiones lo reciben por una o dos dosis y porque tienen cierta idiosincrasia lo generan. Sin embargo, cuando nosotros decimos si uno toma antiinflamatorios no esteroideos por mucho tiempo, aumenta la posibilidad de hacer nefritis intersticial o lesión renal. Ustedes saben que los niños con problemas reumatoideos tienen que tomarlo, y hay un grupo de pacientes con síndrome de Bartter que es su tratamiento oficial desde que nacen. Si podemos ver la estadística de los pacientes que tienen, esto es extraído de un grupo de reumatología de varios hospitales, donde las presentaciones o los artículos salen solamente anotaciones de casos de interés, pero no casuísticas que sean tan significativas mostrando nefritis intersticial o lesión renal. Ustedes, por ejemplo, tienen un grupo que artritis reumatoidea juvenil estuvo tomando naproxeno, su forma de presentación es hematuria macro, otro de 10 meses de estar tomando naproxeno mino, y la mayoría de estos pacientes llevaban buen tiempo tomando antiinflamatorios y hacen estas formas de presentación de lesión renal, desde hematuria microscópica, falla renal aguda que puede revertir, y estos otros pacientes en estas publicaciones, en donde hacen una publicación de un paciente de 12 años masculino, porque lleva recibiendo aspirina de 11 años, hace una deshidratación, una hipertensión y hay una disminución de la filtración glomerular, o un paciente que llevaba tomando 10 años aspirina, hace deshidratación y hace hematuria macroscópica, cosas de este tipo. O sea que la presencia de efectos nefrológicos adversos en un paciente que está recibiendo antiinflamatorio no esteroideo está muy relacionado directamente con aquellas cosas como deshidratación, medicación adicional nefrotóxica, pero que si el paciente mantiene bien su volemia, la oxigenación, es muy probable que el antiinflamatorio no esteroideo no genere los efectos que tanto tememos y que se describen en la literatura. Les comentaba que en el síndrome de Bartter, que es un síndrome donde hay alcalosis metabólica, hipocloremia, y hay una hiperplasia del aparato justaglandular y una producción de prostaglandinas aumentada, se utiliza los antiinflamatorios no esteroideos desde que nacen y los reciben de por vida. Uno esperaría que hubiera un gran porcentaje de lesión renal. Sin embargo, no siempre es así. Este es un artículo donde describen un grupo de pacientes, de muchos pacientes en seguimiento con síndrome de Bartter,
y claro, obviamente presentan algunas alteraciones con polidipsia, poliuria, hipocalemia, pero que apuntan a que los antiinflamatorios no esteroideos van a generar problemas, pero hay que observarlos en pacientes de alto riesgo. Las diferencias clínicas entre una nefritis intersticial y un síndrome nefrótico, que es una forma de presentación de los AINES, es que en el síndrome nefrótico, cuando se presenta nefritis intersticial de AINES, casi siempre hay un edema y un clásico síndrome nefrótico, a diferencia de cuando es solamente una nefritis intersticial que puede estar dado por una infección y no necesariamente pues por un antiinflamatorio no esteroideo. Para nosotros, cuando hay un síndrome nefrótico clásico y ha estado y tiene riesgo, aparece el edema, la proteinuria, y es una forma de manifestarse los AINES. El diagnóstico de nefritis intersticial por AINES debe ser sospechado en pacientes con edemas o proteinuria aislada, en insuficiencia renal o síndrome nefrótico sin una causa clara, y esto va mucho para los adolescentes, que es una forma de presentarlo. Dejando de lado ya los antiinflamatorios no esteroideos, tratando de decirles que los debemos prevenir, debemos de utilizarlo con mucha cautela. Hay otro medicamento que es parte de los inhibidores de la calcineurina, que son el tacrolimus y la ciclosporina, que son medicamentos que se están utilizando todos los días más como medicamento para el post-trasplante o por algunas inflamaciones severas, tanto en reumatología como en nefrología, y que por lo tanto su forma de presentación y distribución va a ser diferente en las semanas post-trasplante y en los periodos de edad, niños y adultos. Por lo tanto, la utilización de una dosis adecuada, de un peso adecuado para correlacionar con la dosis que se dé, es necesaria en este grupo de pacientes. Siempre debemos tener las guías, estas guías de qué tanta, hacer la correlación entre nefrotoxicidad y medicamentos, debemos de tenerla, buscarla para poder hacer una relación de ese trabajo o ese paciente que vamos nosotros a revisar. Para terminar, recordarles entonces que no siempre hay una lesión cortical, que puede haber una lesión tubular, y la mayoría de los medicamentos nefrotóxicos generan una lesión en esta parte tubular que se expresa por una creatinina normal con un aumento de la diuresis. No siempre hay una disminución de la diuresis, y que puede entonces ser detectado con algunos marcadores de daño tubular como la beta-2 microglobulina, la alfa microglobulina, la beta-N-acetilglucosaminidasa y algunos nuevos biomarcadores urinarios que están generando una importante evaluación para detectar, antes de que la creatinina se suba muy precozmente, la posibilidad de encontrar esa falla renal aguda. Un marcador muy sencillo clínico es hacer la fracción excretada de sodio, que no es sino la relación de ese sodio que sale por la orina con la creatinina. Acuérdense que este sodio es un marcador tubular y la creatinina es un marcador glomerular. Y cuando uno tiene una creatinina normal y quiere saber si hay lesión tubular, pues obviamente el sodio que está saliendo mucho por orina va a tener una fracción excretada de sodio que es mayor de 2.5 y que ya nos puede alertar de que tenemos una lesión tubular. Esta es la secuencia desde que nace el niño, y vamos a encontrar que en los periodos iniciales de recién nacido es anormal, pero una vez llega a los 15 días o un mes ya se torna normal para toda la vida. Estos otros biomarcadores que todos los días se están observando ustedes y van a oír nombrar, que como la cistatina C, el N-gal y algunos otros, corresponden ya entonces a periodos de investigación que apuntan a detectar muy precoz la falla renal aguda o la lesión túbulo intersticial, y algunos van a presentar, en el momento en que empiezan los medicamentos, a ser capaces de detectar muy precozmente desde las 4 horas o hasta las 12 horas, y poder entonces decirnos que estamos ante un potencial riesgo de nefrotoxicidad y hacer los cambios y ajustes necesarios. Para finalizar, el concepto general es que nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para lograr una observación de los efectos adversos de los medicamentos que utilizamos, hacer un concepto de farmacovigilancia en las instituciones, en los grupos que tienen alto riesgo de hacer lesión renal adversa. Este es uno de los propósitos que nosotros tenemos en este momento en el grupo de pediatría
de la Universidad del ICESI con la Fundación Valle de Lili, el doctor Jorge Hernán Ramírez, está dentro de un programa que pretende detectar todos estos factores de riesgo para la posibilidad de mirar esa detección precoz, de prevenir la enfermedad, detectarla y hacer los ajustes necesarios y recuperar ese paciente que está entrando en una falla renal. Este vuelo así rápidamente era para decirles que tengamos mucho cuidado con los medicamentos, en especial los antiinflamatorios no esteroideos, que aunque los calumniamos mucho, si conocemos el manejo de ellos los podemos utilizar, pero siempre con el debido respeto que debemos tener con ellos. Muchas gracias.